Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros y venir a esta conferencia, que es parte de un ciclo de conferencias que hemos estado desarrollando, basando el concepto de cómo desarrollamos política pública, que es la dirección que tienen los gobiernos para llevar a cabo sus acciones. Y hemos estado primero mirando el modelo de cuál es el Estado moderno y dentro de ese modelo cuáles son unos imperativos o unos factores importantes de política pública, enfocándolos de diferentes perspectivas del desarrollo de las capacidades humanas, que son los elementos más sociales, del desarrollo económico, que hemos ya discutido anteriormente. Hoy queremos ver los imperativos relacionados a la tecnología, que deben ser principios de política pública basados en la tecnología. La próxima conferencia será algo que es un tanto más radical, que tiene que ver con establecer unos parámetros de política pública basados en un concepto no de desarrollo económico, no de desarrollo social solamente, sino del concepto de felicidad. Que los gobiernos establezcan unas métricas, una medición de cómo el pueblo se va desarrollando en términos de su felicidad. Pero eso es la próxima vez. Vamos a comenzar entonces con una perspectiva rápida de la tecnología y cómo eso introduce cambios en nuestras sociedades. Y los temas que voy a abordar: primero, las tecnologías de comunicaciones, de información o informática, la tecnología de la inteligencia artificial, las ciencias de la vida, y entonces unos imperativos de política pública basados en esas tecnologías específicamente para Puerto Rico, que ahí va imperativos de economía, de administración gubernamental. No voy a volver sobre esa porque ya la hemos discutido anteriormente, pero sí un poco sobre esos imperativos de educación, salud, agua, manejo de desperdicios, energía, transportación y construcción. O sea que comenzamos viendo qué es esto de la tecnología y cuál es la importancia. Pues mire, la transformación de nuestro mundo ha sido a través de establecimientos de nueva tecnología. Y si nos vamos a tiempos bien primitivos, vemos que hubo una edad de piedra donde el ser humano desarrolló una tecnología del uso de las piedras como instrumentos, como armas, que le dieron una ventaja. En aquellos momentos eran personas que dependían de la caza, eran nómadas, así que esa tecnología le dio una ventaja en aquel momento. Después entró la edad de bronce. Aprendimos cómo usar los metales, que era una tecnología superior en términos de instrumentos y en términos de armas. Más recientemente, y pasando por una serie de pasos intermedios, llegamos a una revolución industrial que es más reciente, hace 250 años, que estaba derivada de la máquina y el uso de energía basado en la fuente del carbón, energía fósil. Así es que eso fue lo que dio a lo que usualmente en los libros dicen la revolución industrial, que fue que el ser humano, que antes utilizaba su propia fuerza, multiplicó eso a través de una máquina. Y podía hacer mucho más, era mucho más productivo. Estamos ahora en una era actual que se llama la era de la globalización. Y entonces aquí las tecnologías de comunicación y de movimiento, de trasladarnos de un lugar a otro, están desarrollando de una manera que está causando unos grandes cambios. La integración de los mercados, la economía, lo que se ha llamado Earth Inc. o planeta incorporado. La economía del conocimiento, que es una acumulación de conocimiento a través de todo el globo, que establece un global mind, una mente global. Y las ciencias de la vida. Todas esas son tecnologías que se están desarrollando en esta era. Y mirando esa progresión de la era de los cazadores-recolectores, también vemos que la comunicación era oral. En aquel momento tú te comunicabas de uno a uno oral.
Después llega una revolución agrícola, que aprendemos cómo cultivar. Eso permite que las personas se queden en un mismo lugar, no tengan que ser nómadas. Que a través de la agricultura pues puedan producir su sostenimiento. También permite el desarrollo de la comunicación escrita, inicialmente escrita en piedra, después papiro, después papel, pero la imprenta que viene luego en el siglo XIV y XV es lo que permite entonces, de nuevo, una nueva tecnología que expande la capacidad de comunicación. La Reforma Protestante se basa en esencia en la capacidad de imprimir la Biblia, que es lo que permite entonces que esa información no sea a través de un embudo de una persona que le comunica a los feligreses, sino que cada cual puede obtener esa información. Y entonces la revolución científica, que es pasar de unas explicaciones con conceptos sobrenaturales a unas explicaciones por conceptos naturales de lo que ocurre en la naturaleza. Y la era de la Ilustración, que es basada en ese conocimiento y en el uso de la razón. No de la emoción, no del dogma, sino de la razón. La revolución digital es lo que es el crecimiento que estamos viendo en esta época actual. Y entonces aquí rápidamente podemos ver una revolución agrícola que ocurrió en diferentes partes del mundo hace alrededor de 11.000 años, basado en la tecnología del cultivo. Una revolución industrial comenzando en Gran Bretaña, alrededor del 1750, basado en el motor, en la máquina. Una revolución cibernética, comenzada en Estados Unidos a mediados del siglo XX, basada en la computadora. Esa es la nueva tecnología. Más recientemente y actualmente desarrollándose está la revolución biotecnológica y la revolución nanotecnológica. Una es la manipulación de organismos, bio, y otra es la manipulación de moléculas y átomos, nano, bien pequeño. Aquí este pensador nos dice una visión que tiene. Cada herramienta nueva moldea la manera en que pensamos, como también en qué cosas pensamos. La palabra impresa nos ayudó a pensar de manera lineal y abstracta, como también hizo crecer nuestro almacén de conocimientos. Los periódicos encogieron al mundo. Luego el telégrafo encogió aún más dramáticamente. Con cada innovación, los profetas culturales se han visto reñidos si sobreenfrentamos un apocalipsis o una utopía tecnológica. Nueva tecnología. Cuando se empieza a ver la nueva tecnología, se pregunta, ¿esto nos va a traer progreso, una utopía, una sociedad mejor, o esto es un peligro que va a destruir? Ejemplo, el descubrimiento de la tecnología tecnología nuclear, producción de energía por energía nuclear. Pues algunos decían, bueno, pues esto es fenómeno porque nos va a producir energía que podemos utilizar, que es más barata, que es más limpia. Por otro lado decían, bueno, pero esta misma tecnología es la que se usa para las bombas nucleares que nos pueden destruir. O sea, ¿va a ser un apocalipsis, una destrucción de los seres humanos o va a ser una utopía? Esa es la pregunta que todas estas nuevas tecnologías nos traen. Y vamos a tratar de ver diferentes componentes de esto. La innovadora tecnología desarrollada y aún en continuo desarrollo impacta mundialmente la realidad y la percepción de nuestro mundo contemporáneo. El tiempo-espacio se reduce de manera extraordinaria por las tecnologías de información, de comunicaciones digitales, medios de transportación más acelerados y accesibles. Verdaderamente vivimos en tiempos exponenciales. El concepto del tiempo exponencial es que siempre ha habido cambios. Pero usualmente si usted va vamos a decir, a la Edad Media, una persona podía nacer y morir y experimentar muy pocos cambios durante toda esa vida, muy poco. La sociedad seguía siendo básicamente como él había
nacido en ella. Ahora, ustedes nacen en un momento y cuando mueran, los cambios van a ser exponenciales. No van a ser poco a poco, sino van a ser cada vez más rápido. Así que un concepto diferente, que ustedes viven en una sociedad de cambios bien rápidos, que requieren de ustedes entonces unas destrezas que podemos ver más adelante. Estos cambios globales tienen dos componentes. Uno es que son cambios cualitativos. Eso quiere decir que no es lo mismo, más o menos, sino que es totalmente diferente. Antes no sabíamos cómo sacar energía del átomo, ahora sabemos. Diferente. Antes no sabíamos cómo comunicarnos de manera inmediata de aquí a China o a Bután inmediatamente. Ahora sabemos, podemos hacerlo. Diferente, no es más o menos diferente. Y segundo, la rapidez sin precedentes, que son los cambios exponenciales. Hay una revolución en proceso que está ocurriendo ahora, en estos momentos con ustedes. La nanotecnología, esto es el desarrollo de, en esencia, lo que podemos decir son máquinas, pero en vez de tener piezas grandes, son piezas atómicas, moleculares, pequeñas, que no se ven. Aumento en la capacidad de computación, el llamado quantum compute, que eso es, nunca habíamos tenido esa capacidad. Aumento en la capacidad de almacenaje de información, no solamente la producción, sino dónde lo ponemos. Y ese es el famoso cloud, que está por ahí, que nadie sabe dónde está, pero en algún sitio está. La inteligencia artificial, que voy a hablar un poco de eso, la identificación de tóxicos ambientales, filtración y desalinización de agua, producción de energía por fusión, transportación inteligente, eso es carros sin conductores, material con 100% de la fuerza y una sexta parte del peso de acero, y también con un aumento en conductividad. Copiadoras, impresoras en tres dimensiones. No es solamente lo que ya uno pone un papel y... No, ahora tú puedes copiar esto. Una impresora puedes copiarte esto en 3 dimensiones. Y la ciencia de la vida, que tiene componentes de ingeniería genética, epigenética y biología sintética. Cosas totalmente nuevas, totalmente diferentes, que es lo que caracterizan el ambiente actual. Al Gore, en un libro que escribió hace ya algunos años, dice: el lanzamiento simultáneo del Internet y el ubicuo poder de computación han creado una expansión mundial del sistema nervioso humano que transmite información, pensamientos y sentimientos entre miles de millones de personas a la velocidad de la luz. O sea, la cantidad y la rapidez es casi impensable. Y dice Gore de nuevo: estamos conectándonos con amplias redes globales de datos, y el uno con el otro a través de correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, juegos de múltiples jugadores y otras formas de comunicación a un ritmo sin precedente. Este es un cambio revolucionario en las comunicaciones globales que aún ha sido rápido, pero aún sigue acelerando, más rápido todavía. Está impulsando a un tsunami de cambios que obligan modificaciones disruptivas, o sea, cambian el status quo, y a la vez permite soluciones creativas que no se podían pensar antes a toda una serie de actividades, desde el arte hasta la ciencia y desde la toma colectiva de decisiones políticas, que es la política pública que vamos a estar hablando, hasta la creación de negocios. Unos datos. Comunicaciones. Tecnología de comunicaciones. Hay hoy 2 billones de personas conectadas al Internet. 2 billones. Si fuera una nación, si el Internet fuera lo que definiera una nación, pues sería la nación más grande del mundo, por mucho. Más grande que China, más grande que India. Los aparatos, ya no las personas, los aparatos conectados a Internet hoy son 16 billones. Las personas jugando juegos en línea regularmente 1 billón. Y esto representa una extensión del cerebro humano. Piensen ustedes. Esto es que usted antes tenía que
pensar cada una de esas cosas, tenía que almacenar en su mente, aprenderse en su memoria. Ahora no. Ahora hay una exomemoria, una memoria fuera, donde todo eso está almacenado y lo que usted tiene que saber es cómo accesarlo. Al Gore dice, afortunadamente el despertar del Global Mind está afectando patrones establecidos y creando nuevas y alentadoras oportunidades para centros emergentes de influencia que no están controlados por las élites. O sea que nos trae una posibilidad. Antes las élites se le hacía mucho más fácil controlar las cosas y mantener el status quo. Ahora se permite, porque los cambios son aceptados más rápidamente, y se pueden reformar comportamientos disfuncionales establecidos. Lo que está funcionando mal se puede reformar. Okay, eso fue comunicaciones. Ahora veamos las tecnologías de información, de la informática. Virtualmente todo quehacer humano que rutinariamente produzca grandes cantidades de datos pronto se verá profundamente afectado por el uso de técnicas de Big Data. Esto lo escribió Gore hace unos años. No es pronto, ya está profundamente afectado. Big Data. Las supercomputadoras ahora están percibiendo patrones significativos. O sea, todo el día, todo el tiempo, esas computadoras están recibiendo información. Cada vez que usted hace una llamada, cada vez que usted pide algo a través, compra algo a través de Internet, todo eso, toda esa información que antes no se podía manejar porque era muchísima. Cada vez que usted se mueve de un sitio a otro y tiene un teléfono inteligente, se sabe su movimiento. Todo eso, toda esa información anónima hasta cierto punto, se analiza por estas supercomputadoras. Eso es Big Data, a data grande. Y entonces, referente a esto, dice, al igual que hemos extendido nuestra conciencia hasta el Global Mind, ahora extendemos nuestro sistema nervioso periférico al Internet de las cosas, que opera casi enteramente debajo del nivel de conciencia. El campo emergente dominado por Big Data, una de las fronteras fascinantes de la ciencia de la informática, se basa en el desarrollo de nuevos algoritmos para supercomputadoras que analizan cuantiosos volúmenes de datos que antes no se consideraban manejables. O sea, todo eso que hacemos, que cada vez que usted usa un aparato de esto, pues va a algún sitio, eso se entra en computadoras gigantes que ven el agregado de todo, dónde se está moviendo la gente, cuáles son sus preferencias, cuáles son las películas que van a ver. Todo eso se está poniendo y se están derivando unos patrones de comportamiento basados en ese Big Data. El secretario general de la ONU lanzó un programa Pulso Global para analizar las comunicaciones digitales a fin de detectar y entender los shocks económicos y sociales con mayor rapidez. O sea que ahora se está utilizando esa data como una manera de detectar cambios, presumiblemente suficientemente temprano para poder impedir los efectos dañinos. Por ejemplo, hace par de días hubo unos ataques terroristas. Parte de lo que se está tratando de hacer con este Big Data es tratar de identificar esas áreas donde hay una matriz social que a lo mejor esté propiciando que haya este tipo de acción. Presumiblemente, a medida que vayamos mejorando, pues a lo mejor podemos predecir ciertas cosas que nos permiten evitar ese tipo de eventos. Este autor nos dice que esta transportación está trastocando cada rincón de nuestro proceso cognitivo. Cómo aprendemos, cómo recordamos y cómo reaccionamos emocional, intelectual y políticamente a este conocimiento. Estas herramientas pueden hacer hasta que nuestros inexpertos, las personas más inexpertas, sean radicalmente más inteligentes de lo que seríamos sin ellas. Una persona hoy con uno de estos llamados teléfonos inteligentes es más inteligente, por decirlo así, que el rey de España cuando estaba la reina católica y Fernando. Mucho más inteligente, mucha más información.
muchas más maneras de controlar el ambiente con un aparatito. La historia de la memoria factual de los hechos ha sido bastante predecible hasta el momento. Con cada innovación hemos subcontratado más información y luego nos hemos encargado de hacer búsquedas de esa información más eficiente. No solamente tener la información, sino cómo la accesamos. No es parecido a consultar un libro, sino algo más bien parecido a hacerle una pregunta a alguien, como si consultáramos a un amigo súper brillante que habita en nuestros teléfonos. Te habla aquí y dice, hola Siri, contéstame tal y tal cosa. Y pues te contesta, te habla, como si fuera un amigo inteligente. La brecha de información, que en el pasado era un precipicio imposible de cruzar, ahora que siempre separó a los pobres de los prósperos. Ahora tenemos la capacidad de cerrar esa brecha. O sea, la tecnología nos va a permitir cerrar esa diferencia con un aparato módico que nos cabe en la mano. 1000 revoluciones jamás hubiesen podido brindarle tanto progreso a los pobres como lo ha hecho el iPhone. Vean el poder que tiene esta generación. Ok, vimos comunicaciones, vimos informática, información, y ahora vamos a ver el desarrollo de lo que se llama inteligencia artificial. La teoría y el desarrollo de sistemas de informática capaces de hacer labores que normalmente requieren de la inteligencia humana, tales como percepción visual, que pueda identificar a las personas, el reconocimiento del habla, que puedan entender, y la toma de decisiones y la traducción de un idioma a otro. Estas son máquinas haciendo funciones que son humanas. Eso es inteligencia artificial. Ok, este autor que habla de la invención final, porque plantea una visión un tanto pesimista, negativa, porque él piensa que eventualmente las máquinas, esta inteligencia artificial, pues nos van a dominar a todos nosotros. Y dice, la vida parece hacerse más fácil con la ayuda de la inteligencia artificial y pronto podría hacerse mejor. Imagínense equipos de computadora. Vamos a imaginarnos esto. Cada una con una equivalencia de 100 doctorados. O sea, cada computadora tiene suficiente conocimiento de lo que tienen 100 personas con doctorado, trabajando 24/7. Nosotros los humanos no trabajamos 24/7. Tenemos que dormir, tenemos que comer y hacer otras cosas, otras actividades. Así que estas computadoras pueden trabajar 24/7. En asuntos tan relevantes como el cáncer, el desarrollo y la investigación de fármacos, la extensión de la vida, combustibles sintéticos y el cambio climático. Imagínense qué revolución de la robótica tendremos cuando máquinas inteligentes y adaptables se encarguen de trabajos peligrosos como la minería. Ya las noticias esas de Chile que se murieron tantos mineros, pues no ocurrirían. El apagar fuegos, hacer soldaduras, la exploración de los océanos y espacios. Olviden por un instante los peligros de una superinteligencia. No estamos hablando de una superinteligencia, ahorita voy a hablar de eso. La inteligencia artificial general sería el invento humano más beneficioso y significativo, lo que se describe aquí. Esa es la inteligencia artificial general. La superinteligencia artificial aún no existe, como tampoco existe la inteligencia artificial general. El tipo de inteligencia que puede aprender como nosotros y que en muchos sentidos podría igualar y hasta superar la inteligencia humana. No obstante, esa inteligencia artificial común ya nos rodea y lleva a cabo cientos de tareas humanas que nos deleita que las hagan, que nos gusta que las hagan porque no las tenemos que hacer nosotros. ¿Okay? Ya eso es así. Conocida a veces como la inteligencia artificial débil o constricta, nos brinda búsquedas muy útiles. Pues, Google. Tú le hablas a Google y Google hace ciertas cosas por ti que las tendría que hacer un humano. Nos sugiere libros que tal vez nos gustaría leer conforme a las selecciones previas. Amazon te envía, dice, usted compró estos libros, a lo mejor le interesan estos libros.
O Netflix le dice, usted bajó tales y tales películas, a lo mejor le interesa estas películas. Eso es como una actividad humana que te recomienda basado en conocerte. Y ejecuta entre 50 a 70% de las transacciones de compra-venta que se efectúan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el Nasdaq. O sea que hoy, sin darnos cuenta, pensamos que todo el mundo está vendiendo y comprando y cada cual hace su decisión. Yo quiero estas acciones y quiero vender estas acciones. Pues de 50 a 70% esas decisiones las toman no humanos, las toman las máquinas. Ahora están haciendo unas actividades que son básicamente humanas. Algún día, tal vez en nuestras vidas, un grupo o individuo creará la inteligencia artificial a nivel humano, comúnmente conocida como hablamos antes de la inteligencia artificial general. Y poco después, alguien o algo creará la inteligencia más inteligente que la humana, conocida como la superinteligencia artificial. Y de repente encontraremos 1000 o 10.000 superinteligencias artificiales, todas ellas cientos o miles de veces más inteligentes que los humanos, trabajando sin cesar, sin parar, en resolver el problema de cómo mejorar su propia capacidad de crear superinteligencia. O sea que se van cada vez a ir perfeccionando ellas mismas. Eso es para darnos un atisbo de esto que es la creación de unos entes, de una tecnología que van a actuar como seres humanos, que van a poder hacer las cosas que hoy en día solamente pueden hacer los seres humanos, tomar ciertas decisiones, evaluar ciertas cosas, etc. Quiero cambiar ahora a las tecnologías de la ciencia de las vidas. Y quiero empezar con un poquito de trasfondo histórico. La vida, se ha tratado de explicar qué es esto de la vida. Pues había en algunas civilizaciones antiguas como la griega, Aristóteles y los filósofos de ese entonces planteaban que era por generación espontánea. O sea, los elefantes salían de momento y existían, y las hormigas salían en otro momento y existían. Los seres humanos salieron por generación espontánea. Después se empezó a plantear, o paralelamente de hecho, la creación divina, que era que la vida fue por creación divina. Esto está basado en la revelación o en el dogma religioso. Y descritas en los libros sagrados como la Biblia, por ejemplo, o el Corán. Tenían un componente que es que a través de la intervención de Dios, era que se creaban las diferentes vidas. Y por eso tenemos hoy lo que se llama el creationism, que es que Dios creó a cada una de las especies separadamente, cada una, a través de su poder de creación. Sin embargo, contrastando con eso, se desarrollan después unas teorías naturales del origen de la vida, comenzando con la teoría celular, siglo XIX, que establece que toda vida está hecha de células. O sea, si ustedes piensan, la vida se puede descomponer en células, que son las que llevan las características de la vida. Y otra regla es que toda célula proviene de una célula anterior. Eso es así. Todas las células que tenemos nosotros, que existen en el mundo, vienen de una célula anterior. Eso explica una continuidad de la vida. Pero entonces vienen también las teorías de evolución, comenzando con Darwin, 1859, cuando publica El origen de las especies. Y aquí plantea otro componente importante de la vida, que es la adaptación de la vida al ambiente, a través de un proceso de selección natural. Ahí es no solamente la continuidad de la vida, sino el cambio en la vida, cambios que ocurren en la evolución que se ven en las diferentes especies. Y el éxito de la vida es la propiedad de poder adaptarse al ambiente. Los que no se pueden adaptar bien, pues desaparecen, y los que sí, progresan. En estos conceptos naturales, la ciencia no permite dogmas, no permite teorías supernaturales.
Y toda teoría, por eso se llaman teorías, están expuestas a retos. A lo mejor viene alguien y explica esto de manera mejor. Está, por ejemplo, la teoría en el mundo físico de Newton, que explicaba a grandes rasgos lo que ocurría, la fuerza de gravedad, la atracción entre los diferentes cuerpos, etcétera, de una manera con unas reglas. Y parecía que lo describía correctamente. Después viene Einstein y dice, no, mire, hay otra manera. Y describe una teoría diferente, que es la más predominante hoy, pero que también está expuesta a que alguien venga y establezca otra teoría que lo explique mejor. En la vida, estamos ahora en un contexto de que hay 2 millones de especies clasificadas, especies diferentes. Las bacterias son las más numerosas y las más pensadas. No pensamos en las bacterias como son estas cosas chiquititas. En conjunto tienen más masa, más peso, más números que todos nosotros juntos. Hay unos conceptos de herencia y cambio que comienzan con Darwin, como hablamos, después siguen por Gregor Mendel, que establece a través de unos experimentos con plantas cómo se hereda ciertas características de una generación a otra. Y después Watson y Crick, que describen el mecanismo que es el ADN, que es lo que promueve esa transmisión. En todo esto se ha descrito que toda esta complejidad depende de un alfabeto bien limitado. Bien pocas cosas es común para todos. 1. Hay 4 letras. El DNA tiene solamente 4 letras, 4 bases diferentes, que son A, T, C y G, guanina, timina, son 4 que en diferentes combinaciones son lo que hacen la cadena que ustedes han visto de ADN. El genoma, que es específicamente entonces la combinación de esas 4 letras para cada especie, es diferente. Pero todos producen solamente 20 aminoácidos. De todos los posibles aminoácidos, solamente 20. Para toda la vida, para todas esas células, por todos los tiempos, eso es así. Y de esos 20 aminoácidos, entonces se deriva las proteínas, que es lo que en esencia permiten el funcionamiento de la vida. Si usted ve esto como si fuera una película, que usted llega de la película y dice, voy a darle reversa, a ver cómo comenzó. Pues si usted ve toda esta historia y quiere darle reversa, pues llega a un punto que dice, pues tiene que haber un antecedente, uno, porque todas tienen las mismas cosas. Tiene que haber uno que fue el prototipo de toda esta derivación subsiguiente. Y eso en inglés por sus siglas se llama LUCA. Es el primer antepasado. Surge hace 3.8 billones de años. La historia de la Tierra un poquito más, 4.5 billones, nuestro planeta. Y es una transición de lo que había sido elementos químicos ahora a elementos vivientes de la vida. Hay varios mecanismos propuestos. Darwin decía que esto era como si hubiera una gran laguna con muchos componentes que si usted lo deja ahí, a través de los años, por probabilidad se van a unir de ciertas maneras y eventualmente una de esas uniones produce una cosa que es vida. Y ese es el primer antepasado. Otras personas plantean no, que la vida se originó en algún otro lugar del universo, llegó a la Tierra porque vino un meteorito, que vino otro planeta, que estableció contacto con la Tierra y de ahí en adelante esa vida fue evolucionando de acuerdo al medio ambiente en la Tierra. Los elementos de esa vida es autorréplica, que pueden reproducir. Mantenimiento del desequilibrio de energía. Cada una de esas células establecen dentro de las células un desequilibrio. Tienen más energía y necesitan para mantener su funcionamiento energía que venga de afuera.
Eso usualmente va en contra de la segunda ley de termodinámica que dice que la energía se va disipando. El proceso de prevenir que moléculas decaigan a formas más estables es el concepto de entropía. Que si usted tiene energía en un sistema, poco a poco se va neutralizando y la energía desaparece para hacer trabajo útil. La vida no es un sistema cerrado. Para que haya vida tiene que extraer energía de afuera. Y ven entonces una progresión de lo que son la física, moléculas, átomos, etcétera, que se combinan en la química, que son moléculas más complejas, que entonces eventualmente dan paso a la vida, que son moléculas más complejas con unas capacidades específicas. Parte de esas tecnologías es la ingeniería genética, una era en que podemos alterar, manipular y efectivamente remezclar el código genético basado de cualquier ente viviente. Voy a dar un ejemplo de ingeniería genética. Freckles. Esto es una cabra transgénica. Ustedes dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, descubrieron que había una especie de araña que producía un filamento. Ustedes saben cómo las arañas producen las redes de araña, ¿verdad? Que las usa para atrapar a insectos y eso, para entonces comer. Pues estas arañas producían unos filamentos que eran más fuertes y con mayor elasticidad que el Kevlar, que es algo que se produce artificialmente. ¿Qué es lo que usan para, por ejemplo, los chalecos antibalas, que son livianos, pero que son bien resistentes? Pues estas arañas producían ese filamento mejor que el Kevlar. Y usted dice, bueno, fenómeno. Vamos a hacer fincas de arañas y las ponemos a todas a producir y entonces cogemos, ¿qué es lo que hacen con la seda, verdad? La seda viene de unos gusanos que producen un filamento y nosotros utilizamos ese filamento. El problema es que esas arañas son antisociales. No pueden estar juntas. Pelean entre ellas mismas. Entonces tú no puedes hacer fincas de arañas porque no pueden estar juntas. Pues entonces los científicos dijeron, pues vamos a transmitirle ese gene, que es el que le permite producir ese filamento, y se lo vamos a poner a unas cabras. ¿Y qué pasó? Pues entonces esas cabras empezaron a producir leche que tenía filamentos que estaban provenientes de las arañas. O sea que usted entonces tenía leche que podía sacar unos filamentos y podía tener una producción grande, porque podías tener muchas cabras haciendo eso. Eso es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y es una capacidad para sobrepasar las limitaciones de la evolución, radicalmente violando las barreras entre especies, entre una cabra y una araña. Biología sintética es otra cosa, nuevo campo científico cuyo propósito es estrictamente crear formas de vida que sirvan de instrumentos para la humanidad, derivado también de la ingeniería genética. El cuento de Cynthia, 2010. Un geneticista, Craig Venter, crea en una computadora una nueva bacteria con un genoma que por primera vez no viene de otra célula, de otra bacteria, sino que está en una computadora que le da las instrucciones, que crea el material, que entonces se convierte en una célula. Y por primera vez tú tienes la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de producir vida que no venga de otra vida. Piensen en eso. O sea, el poder inmenso que eso significa. Lo que tú puedes hacer con eso. Obviamente, esta bacteria que creó Venter es relativamente simple. Tiene 517 genes en comparación con 4.6 millones en una bacteria de E. coli, que es una bien común, o en 3 billones que tenemos nosotros los seres humanos. Pero prueba que se puede producir el genoma artificialmente, que no tenemos que depender de otra célula. Y se reproduce una vez establecida como cualquier otra bacteria.
Rutherford nos dice, el ritmo del progreso ha sido abrumador, y lo es así, aún para tratar de comprenderlo es casi inconcebible. Se entiende muy poco fuera del mundo de la ciencia. Esto lo saben algunos científicos, pero no se conoce generalmente. Estamos al borde del precipicio de una nueva revolución. Esta vez los agentes del cambio no solo se toman del mundo natural, sino que están vivos. Los que producen el cambio están vivos. Y entonces, ¿cómo se relaciona todo esto a lo que dijimos, la política pública? Se ha dicho que la política es el arte de lo posible. Eso es lo que plantean los estudiosos. Pero la tecnología expande lo posible, porque antes no podíamos hacer algo y ahora lo podemos hacer. Por lo tanto, la tecnología pública basada en la tecnología aumenta el ritmo de progreso. Y ahí es que está la llave para nosotros en realidad poder progresar. Es la llave de la tecnología que nos permite hacer cosas que no podíamos hacer con anterioridad. Vamos a ver algunos de los imperativos de política pública basados en esta tecnología. En términos generales, se debe asumir como política pública una posición de liderato para implantar las más avanzadas tecnologías a través de los sectores socioeconómicos. Se requiere un aumento en inversión en tecnología e innovación. Eso debe ser establecido en la política pública. Y se deben establecer vínculos con investigadores nacionales e internacionales. O sea, no podemos quedarnos aislados, tenemos que establecer esos vínculos. Ya muchos de nuestras personas, nuestros amigos, entienden eso. Y vamos a ver algunos imperativos de política pública. En la educación, en la salud, en el agua, manejo de desperdicio, energía, transportación y construcción. Eso voy a dar rápidamente. Algunos ya lo hemos discutido en otros momentos, pero comienzo con la educación como derecho humano. Esa es una aspiración que hemos tenido como sociedad, que la educación se vea como un derecho humano, que todo ser humano, a través de su desarrollo que cualifique, tenga acceso, en esencia gratuito, a una educación a medida que se va desarrollando. Eso es una aspiración que visualizamos como un derecho que debe asistir a todo el mundo. Lo que pasa es que siempre alguien dice, bueno, pero ¿y cómo usted va a hacer eso? ¿Dónde están los recursos? Bueno, eso es señalamiento correcto. Pero le planteo lo siguiente. La tecnología nos permite que hagamos eso. ¿Cómo? Ya están disponibles los cursos y programas por Internet conocidos como Massive Open Online Courses, MOOCs. Estos cursos sin límite de participación y en muchos casos prácticamente gratuitos por sus bajos costos, señalan una revolución en la forma, manera y financiamiento de la educación superior. Se añade a los cursos tradicionales, presenciales y los previos de educación a distancia, unos foros interactivos entre estudiantes y profesores. O sea, tecnología que permite hacer eso que antes no lo podíamos hacer. La extraordinaria rapidez del desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones presenta a la vez un reto y una gran oportunidad. Se requiere que las universidades adapten sus sistemas de comunicaciones a los avances digitales. Esto plantea la necesidad de recursos financieros para la renovación necesaria. Política pública, recursos financieros para la renovación e implantación de nuevas tecnologías. Ya existen redes que ofrecen estos cursos con o sin acreditación para grados académicos. No solamente que usted coja un curso, no. Grados académicos usted los puede accesar. Y ahí hay una serie de ejemplos. Un estudio de 279 MOOCs reveló una matrícula promedio por curso de 43,000. O sea, el curso aquí, si hay 40 personas, 50 personas, es mucho. Algunos dicen demasiado. Pues aquí un curso tiene 43,000 participantes. ¿Okay? Eso te permite decir que el costo marginal es bien pequeño. Bien pequeño. Pero el problema es todavía, hay que desarrollarlo, es que empiezan todo esto, pero solo el 7% terminan. O sea, se dan de baja a medida que van pasando. Pero la tecnología te permite que sigan de así quererlo. Este reciente movimiento educativo de amplia apertura y bajos costos presenta una esperanza de que se pueda lograr
las metas derivativas del concepto de la educación como derecho humano fundamental. Esto es, acceso universal y por toda la vida de la educación superior a través de una universidad virtual. La nueva tecnología es un poderoso instrumento para adelantar fines educativos. La concepción de la educación como derecho humano apunta al imperativo de acceso a esta para todos y a lo largo de la vida. En la educación superior el reto es proveer este acceso a todo ser humano calificado, estando limitado por los costos de los cursos y programas universitarios. La tecnología disponible al día de hoy en continuo desarrollo futuro permite por primera vez en nuestra historia que se pueda ofrecer esa oportunidad y acceso a todos por toda la vida. Tecnología permite cosas que no podíamos hacer antes. Lo mismo podría argumentar, aunque ya lo hemos hecho en una conferencia anterior, para la salud como un derecho humano. La tecnología nos permite que se pueda prometer a todos los seres humanos acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque mira, la tecnología te permite, por ejemplo, ahora usted es un diabético, tiene que ir a tomarse muestras de glucosa en la sangre, tiene que ir a un laboratorio, tiene que ir al médico, tiene que variar su dosis. Ahora se están desarrollando tecnologías que a través de un lente de contacto se mide continuamente el nivel de glucosa en la sangre. No tienes que ir al laboratorio, no tienes que perder tiempo. Se le transmite a través del internet al médico, al practicante. También puede activar bombas de infusión de insulina basado en los niveles de glucosa. O sea que eso eventualmente reduce los costos. Imagínense todos esos costos que ahora tenemos de dinero y de tiempo. El tiempo también es costoso. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero sí, uno de los innovadores más grandes de nuestra era es Bill Gates, y Bill Gates y Melinda Gates establecieron una fundación, y a través de esa fundación nos dicen lo siguiente: si respaldamos trabajos innovadores en la salud y la educación, podríamos reducir dramáticamente la desigualdad. Estos adelantos estarán guiados por la innovación en la tecnología y por innovaciones que ayuden a llevar a estas cosas a más gente. No ha existido mejor momento para acelerar el progreso y tener un impacto significativo en el mundo entero. No ha existido mejor momento. Eso es ahora. Rápidamente, otros imperativos en ciertas áreas. No voy a entrar en muchos detalles. Agua limpia, necesaria. No solamente aquí, donde tenemos pues grandes problemas con nuestro suplido de agua, sino también a través del mundo. Hay lugares donde no hay agua ninguna. El suplido y manejo del agua limpia es esencial para mantener la calidad de vida. Descansa en una ingeniería cuya evolución ha apoderado a la humanidad. Desarrollar fuentes globales de agua limpia es la prioridad más importante que se debe lograr para un mundo justo y en paz. Las tecnologías para producción, distribución y manejo son esenciales. Esa tecnología aplicada es la que nos va a permitir hacer cosas que no hemos podido hacer hasta ahora. Manejo de desperdicios. Se están desarrollando nuevas tecnologías viables para convertir fuentes de desperdicio en fuentes de materia prima, para producir fertilizantes como también energía. Energía. Todo lo que hacemos se logra gracias a la energía que podamos extraer del sol, el viento, el agua, el petróleo, el gas, el carbón, la madera, biocombustibles o los combustibles nucleares. La producción de energía por fuentes renovables debe ser prioridad del presente. O sea, ahora tenemos que movernos ahora para esa energía de fuentes renovables, no ya de las fuentes fósiles que tanto problema y tantos costos tienen, pero le anticipo que en el futuro descansará en la generación de energía por fusión. La energía nuclear es fisión. Usted tiene unos elementos, unos átomos que se separan y producen energía. Esto es por fusión. Usted coge dos átomos de hidrógeno y los une y en la unión suelta energía. Esa es la manera que el sol produce energía.
El Sol es una máquina de fusión continuamente. Está cogiendo átomos de hidrógeno, fusionándolos y liberando energía. Y usted dice, bueno, pero eso es el Sol. Sí, teóricamente sabemos cómo hacerlo. Lo que no sabemos todavía es cómo controlarlo. O sea, usted puede hacer fusión, pero la energía que se libera todavía no sabemos cómo controlarla y puede pues, explotar, ¿verdad? Puede causar daños. Pero les anticipo que en Francia se está, lo que dicen, creando un sol, una estrella. Allá en Francia ya se están desarrollando las maneras con unos, vamos a decir, escudos electromagnéticos para esa energía que se produce poderla manejar y utilizar. Cuando hagamos eso, la energía va a ser barata para todo el mundo, bien sencilla, porque tenemos una fuente casi interminable de energía por la fusión de hidrógeno. Transportación. Cada año se sobrepasan los récords anteriores, llevando más gente, cubriendo más distancia, estableciendo conexiones globales más fuertes y amplias. La movilidad personal ha crecido exponencialmente. Piensen ustedes de ustedes y la generación anterior o la anterior. Y ahí hay una diferencia abismal. Tecnología de automóvil de conducción autónoma. Eso pensábamos que, bueno, eso es como ciencia ficción, ¿no? Ahora mismo por las carreteras de California hay automóviles de Google que están moviéndose sin conductores. Ya está en la etapa de prueba. Hoy se desarrolla tecnología de aviación que permite viajar 5 veces la velocidad del sonido. Al presente, lo más rápido que podemos viajar es 2 veces. Así que imagínense ustedes viajar 5 veces. Y los nuevos modelos de transportación urbano. Aquí no hemos establecido eso, pero si usted va a Nueva York o a Washington, anteriormente usted llamaba a un taxi, le decía dónde usted estaba y ahora usted abre su teléfono, le da una aplicación que se llama Uber y Uber enseguida sabe dónde usted está sin usted decirle nada. Le dice en su pantalla los carros que están cerca y el más cerca que está se aproxima a usted. Lo recoge, lo lleva a donde usted quiere que lo lleven y simplemente le cargan a su tarjeta sin que usted tenga que intercambiar dinero. Eso está ocurriendo ahora. Ahora mismo está ocurriendo. Hace 10 años no había manera de hacer eso. La construcción, hemos construido para acomodar y concentrar poblaciones crecientes en espacios cada vez más pequeños. Seguimos aprendiendo cómo hacer esos edificios más resistentes a los peligros que presenta la naturaleza y el hombre, incluyendo vientos, terremotos, inundaciones, tsunamis, marejadas y fuegos. Con el uso de controles de respuesta y sistemas electrónicos de manejo, nuestros edificios que una vez fueron estáticos, eran monolíticos, estáticos, ahora son dinámicos, inteligentes. Saben cuándo tiene que prender las luces, sabe que tú llegas a las 6 de la tarde y te tiene la televisión prendida, empieza la cocina. Todo eso se puede hacer ahora. Se debe adaptar, por lo tanto, como política pública, las más avanzadas técnicas de construcción a nuestros códigos de construcción. Aquí vemos lo que le mencioné, Uber. Ese Uber es la compañía más grande de taxis y no tiene vehículos. Ninguno de los vehículos son de la corporación. Sin embargo, es la más grande del mundo. Facebook es la compañía más grande de medios. Sin embargo, no crea ningún contenido. O sea, no es como una casa publicadora que se crea, no. Simplemente tienen esa manera de conectarse. Alibaba es una corporación india que es el retailer, el vendedor al detal, más grande, sin embargo no tiene inventario.
Es el más que vende, no tiene inventario. Esta otra corporación es la más grande de buscar acomodos, hoteles, sitios donde quedarse. Sin embargo, no tiene ninguna propiedades. O sea, eso es lo que la tecnología nos está permitiendo hacer. Y entonces la pregunta que hicimos al principio, ¿esto es un apocalipsis, o sea, un desastre, o es una utopía? Byron Reese nos dice: el futuro será sin ignorancia, enfermedad, hambre, pobreza y guerra. Y apoyo esas afirmaciones con historia, datos y razón. El futuro que describo es inevitable. Pues él piensa que esto es, obviamente, camino a una utopía. Yo comparto eso, esa visión optimista, pero hay también algunos que plantean ciertos peligros. Al Gore nos dice: hay muchísimas razones para ser optimistas en cuanto al futuro. Voy a saltar y dice: los grupos de tendencia positiva y negativa están ocurriendo simultáneamente. O sea, los que piensan que esto va a ser una utopía con los que piensan que va a ser un apocalipsis o un desastre. Desde aquí es un poquito negativo. Desde el 1970 nuestro optimismo colectivo se ha ido debilitando. La gente empezó a pensar que el futuro no iba a ser mejor que el pasado. Hasta ahora hemos tenido una tendencia a pensar que vamos en una ruta ascendente de progreso. Pero la gente empezó a pensar que a lo mejor no era así. Los analistas declararon que cada generación subsiguiente sería la primera en entrar en un nivel de vida más bajo que sus padres. Eso es algo que está pendiente en esta generación. El Dalai Lama nos dice: es esta adquisición de conocimientos y poder sin precedentes lo que nos coloca en una posición crítica en estos momentos. A mayores niveles de conocimiento y poder, que es lo que hemos estado discutiendo, mayor debe ser nuestro sentido de responsabilidad moral. O sea que no es solamente el conocimiento, sino lo que podemos caracterizar a lo mejor como sabiduría, que requiere una brújula moral de qué es lo que se debe hacer. Gingrich, un presidente de la Cámara Federal, dice: asombrosos avances en la medicina, transportación, enseñanza, producción energética y otras áreas han sentado las bases para uno de los avances más espectaculares en el bienestar humano de la historia. Obviamente positivo. Pero también nos dice: hay instituciones, intereses, individuos trabajando duro para impedir ese adelanto. La parte negativa. Su poder y comodidad están atados al status quo. Siempre hay aquellos que no quieren cambiar lo que hay. Están dispuestos a renunciar al progreso para mantenernos prisioneros del pasado. Y Gingrich dice: tenemos la oportunidad de entrar a una nueva era, donde viviremos vidas más largas, saludables e independientes, donde una educación asequible de por vida nos dará más seguridad, flexibilidad en nuestras carreras profesionales, donde la prosperidad y oportunidad crecerán como nunca antes. Pero antes habrá que trabajar para lograrlo. No es automático. Y con ese pensamiento los dejo. Grandes cambios que están ocurriendo durante la vida de esta nueva generación joven, está representada en nuestros estudiantes, que enfrentan grandes retos, pero que tienen más poder que nunca en la historia del ser humano. Tienen la capacidad de hacer cosas que nunca ni se pensaban. Por lo tanto, si esto va a ser un apocalipsis o si va a ser una utopía, está en las manos de cómo esta generación utiliza ese gran poder que tiene para resolver los problemas. Así que ese es el reto y con eso los dejo. Gracias.